Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios porque hoy vamos a compartir una palabra demasiado bonita que va a llegar a nuestros corazones de una manera muy especial. Buscando la palabra en Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29, dice de la siguiente manera: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Con esa palabra de Dios como fuego consumidor, vamos a tener este estudio que se llama ¿cómo es el Espíritu Santo como un fuego? Vamos a ver cómo es esto del Espíritu Santo comparado con un fuego. La Biblia describe a Dios como un fuego consumidor, dice Hebreos capítulo 12, verso 29. Así que no es sorpresa que el fuego aparezca a menudo como un símbolo de la presencia de Dios. Los ejemplos incluyen la zarza ardiente, allá en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 2. La zarza ardiente que no se apagaba, donde estuvo Moisés para tener esa relación, ese encuentro personal con Dios. También habla de la gloria Shekinah, o la presencia de Dios, en el capítulo 14, verso 19 del libro de Éxodo, en Números 9:15, y la visión del profeta Ezequiel en el capítulo 1, versículo 4. O sea que estos personajes tuvieron la experiencia de ver el fuego de Dios y de oír la voz de Dios detrás de ese fuego. El fuego ha sido muchas veces un instrumento de juicio de parte de Dios, como aparece en el capítulo 11 del libro de Números, el capítulo 1, verso 1 y 3. Entonces, número 11, 1 y 3. En la segunda de Reyes, capítulo 1, 10 y 12, y dice que es una señal del poder de Dios, como lo dice el capítulo 12, verso 20 del libro de Jueces. O sea que estas son similitudes del fuego de Dios, como lo registra la Biblia. Por otro lado, el fuego es un elemento importante, considerado importante para la realización de los sacrificios rituales que hacía el pueblo de Dios. Están registrados en el Antiguo Testamento. El fuego en el altar de las ofrendas aparecía como un regalo de Dios, un regalo divino, y habiendo sido encendido originalmente por Dios mismo, como aparece en Levítico capítulo 9:24, Levítico 9:24, que Dios mismo es el que enciende ese fuego divino. Y también Dios encargó a los sacerdotes que mantuvieran ese fuego encendido, es decir, que el sacerdote debe mantener el fuego encendido. Y esto es importante porque en este momento podemos incluir al esposo en la familia, el padre de familia. Tiene que mantener el fuego encendido de la presencia de Dios en su hogar, con su familia, porque él es el sacerdote de la familia, el esposo. Y hay siempre que orar por los esposos de nuestras congregaciones, de nuestras familias, un encargo de la esposa que debe orar por su esposo, porque él es el sacerdote de su casa, el que está llamado a mantener ese fuego de la presencia de Dios en medio del hogar. Muy bien. Dice acá que ese fuego no era aceptable cuando venía de otra, a través de otra mano, de otra presencia que no fuera la presencia de Dios. El fuego de una pareja, de una familia, no puede ser traído de un vecino o que lo traiga un pastor mismo.
Un consejero matrimonial no puede ser el que lleve el fuego de la presencia de Dios en una familia. Él puede ayudar, él puede aconsejar, él puede orientar a una familia que tenga problemas matrimoniales, la esposa con el esposo y viceversa. Entonces, cuando ese fuego se apaga, el que debe mantener ese fuego encendido se llama el esposo. Por eso es el sacerdote del hogar. En primer lugar, vamos a ver que en el Nuevo Testamento el altar puede servir como una imagen de nuestro compromiso con el Señor. Quiere decir que como creyentes en Jesucristo estamos llamados a ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice la palabra en el capítulo 12 del libro de Romanos, versículos 1 y 2. Así que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra. Por otro lado, dice que ese fuego de Dios no se extingue, no puede extinguirse, no podemos permitir nosotros, como la línea de autoridad del hogar, como sacerdotes del hogar, como la autoridad del hogar, como el profeta del hogar, como el pastor del hogar, no podemos permitir que ese fuego se extinga. No, todo lo contrario. Si los hijos se casan y se van a otro lugar y forman otra familia, hay otra pareja, nosotros tenemos que velar en oración y en ayuno y pidiéndole al Señor que el fuego de nuestros hijos no se extinga, nunca, nunca, porque hay muchas razones por las cuales pues Dios nos está evaluando constantemente. Amén. Vamos a tener eso bien claro. En segundo lugar, dice que cuando el Espíritu Santo inició su ministerio de morar en la iglesia primitiva, Él eligió la experiencia de que como lenguas de fuego estaban en los creyentes cuando vino el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo que los tomó a ellos. Había allí muchas nacionalidades, habían personas ellos de otros lugares que vinieron a celebrar ese día de Pentecostés, el día de las 7 semanas, allá en Israel, en Jerusalén, y vino el bautizo del Espíritu Santo. Dice que como lenguas de fuego, o sea que salió de ellos un fuego extraordinario, un fuego que hizo bulla, un fuego que fue como un viento recio, dice la palabra. Quiere decir que en ese momento se le aparecieron lenguas de fuego a cada una de las personas y se posó esa lengua de fuego sobre cada uno de ellos. Qué bonito, ¿verdad? Eso implica la presencia del Espíritu Santo y la evidencia física que vino el Espíritu Santo sobre ellos fue que hablaron en otras lenguas. Según el Espíritu Santo les daba la habilidad de expresarse. Allí fue algo el milagro más grande, uno de los milagros más grandes de las operaciones que el Señor, a través del apóstol Pedro, dio ese mensaje que los conmovió. Y cuando ellos comenzaron a recibir esa experiencia, esa presencia del Espíritu de Dios, no les quedó más remedio que dejarse bautizar por el poder del Espíritu Santo, y ellos hablaron en otras lenguas. O sea, que de esas nacionalidades que dice que eran más o menos entre 25 a 28 lenguas diferentes que habían allí, cada uno oyó el mensaje. Cada uno oyó el mensaje. O sea, cada uno interpretó el mensaje. Y el que oyó el mensaje lo interpretó conforme a la lengua que él hablara, podía decir, eso no es para mí. Y gracias a Dios que eso sucedió. Por eso eso comenzó a expandirse el poder de Dios en todo ese norte de África, donde está situada Jerusalén. Por otro lado, dice acá que el fuego es una maravillosa figura de la obra del Espíritu Santo de Dios. El fuego es una obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es como fuego y aparece en 3 maneras. Dice
como la presencia de Dios, como la pasión de Dios y como la pureza de Dios. O sea, el Espíritu Santo es el fuego realmente que quebranta los corazones, que impulsa al trabajo, impulsa a la evangelización, impulsa a proclamar el mensaje, impulsa a servirle al prójimo, impulsa a mantener una coinonía familiar entre los que se van añadiendo a las iglesias, impulsa también la alabanza y la adoración y la gratitud en medio del pueblo de Dios. Quiere decir que el pueblo de Dios necesariamente tiene que manifestarse en cada una de las iglesias que se llamen cristianas. Eso tiene que suceder en todo este planeta, en todo el país Venezuela, en todo lugar donde se hable del Señor Jesucristo, de su poder redentor, de su poder vicario, de sustituir a cada uno de los humanos lavados y redimidos por la sangre de Jesús, porque el que tenía que ocupar ese lugar en la cruz éramos cada uno de nosotros, era yo, era usted y no Cristo, mas Él fue a la cruz por mí y por usted. Gracias a Dios porque podemos ver que el Espíritu Santo de Dios es una imagen ineludible de la iglesia del siglo XXI. Por otro lado, dice aquí, esas tres maneras que dice, trae la presencia de Dios. Es evidente la presencia de Dios cuando hay un mover glorioso del Espíritu Santo de Dios. Ahí aumenta la pasión por la predicación del Evangelio, por las señales y prodigios que tiene que hacer la iglesia de milagros, de cosas maravillosas, de liberaciones, de provisión, de prosperidad en medio de su pueblo. Y por lo tanto dice que la pureza de Dios implica que no es copiarle porque así pasó la iglesia allá en Estados Unidos, porque así pasó en una iglesia allá en Puerto Rico, porque así pasó en una iglesia en Colombia, porque así pasó en una iglesia en Brasil. No, tiene que pasar en la iglesia donde usted asiste. En la iglesia nuestra tiene que suceder eso. Esas no son copias. Eso no viene en un enlatado, como dicen. Eso no viene, sino tiene que ser una realidad, la presencia del Espíritu Santo como un fuego abrasador, un fuego que te quema por dentro, para que tú entiendas cómo es el poder de Dios y cómo es el poder de Dios para perdonarnos, para enderezar nuestros pasos, para llenarnos de poder, para darnos la capacidad de tener un don o los dones que Dios quiera darte a través del Espíritu Santo, para darte un ministerio, según Efesios 4:11, que Jesucristo quiere hacer por ti. Y cómo tú vas a disfrutar y ver las operaciones de Dios, que el profeta Isaías llamó hace miles de años atrás, operaciones extrañas, porque la palabra extraña quiere decir ahí, explica tú cómo Dios hizo eso. Vamos a explicar cómo Dios partió el mar en dos para que el pueblo de Israel pasara en seco, una distancia de 8 kilómetros. Pasó en seco el pueblo de Dios, y hasta que no pasó el último de ellos, no se cerró el mar de nuevo, atrapando a todas las milicias del faraón que venían a aniquilar ese pueblo que había salido hacia la tierra prometida. Fíjense ustedes todo lo que hace las operaciones de Dios. Explique usted cómo fue que la mujer de Lot, por voltearse a ver lo que dejaba, por el apego que tenía a las cosas materiales, se convirtió en estatua de sal, que era cloruro de potasio. Eso existe allá. Y fíjense ustedes cómo se explica eso. ¿Cómo se explica eso? Por eso el profeta Isaías la llamaba operaciones extrañas. Gracias al Señor, porque podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 1,
y el capítulo 6, 16, que el Espíritu Santo es aquel que guía, consuela a los hijos del Señor en un tabernáculo que es la vida misma de la persona. Nosotros somos el tabernáculo del Espíritu Santo. Somos templos del Dios vivo. Gracias al Señor, porque el fuego entonces, como vemos en el Antiguo Testamento, mostraba su presencia a los israelitas, cubriendo el tabernáculo con su presencia durante el día con una nube y durante la noche con una llama de fuego. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios se hace evidente en todos y cada uno de nosotros. Por eso tenemos que alabar y bendecir al Señor constantemente. Por otro lado, dice que el Espíritu Santo crea la pasión de Dios en nuestros corazones. Crea la pasión de Dios en mi corazón. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo? Nos recuerda que somos hijos de Dios. Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos cristianos hay por allá? Muchas partes cristianos están inseguros si realmente son hijos de Dios. Pero dice que el Espíritu Santo da evidencia de que somos hijos de Dios. Por otro lado, dice acá que esta pasión que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, después que dice que cuando andaban los dos discípulos con Jesucristo, a los días que Él resucita, en el camino de Emaús, dice que su corazón ardía dentro de ellos, ¿verdad? Cuando andaban hablando con el Señor Jesucristo y no se daban cuenta que era el mismo Jesucristo que había resucitado, pero de otra manera. No fue el Cristo hecho una llaga, como dice Feca, Isaías capítulo 53, que por su, ¿verdad? Que fue hecho una llaga, una úlcera completa, como le quitaron toda la piel con tantas torturas que se le hizo, pero Él resucitó con nueva cara, nueva piel, una persona, tanto que no lo conocían sus propios discípulos. Quiere decir entonces que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés y tuvieron una pasión que duró toda la existencia de ellos y fue con ellos hacia el sitio donde Dios les permitió llevar el mensaje desde ese momento. Por eso vemos, y dice la tradición que el apóstol Tomás, aquel que dijo ver para creer, que Cristo se le presente, le dijo, bueno, mete tu dedo aquí en las llagas de las manos donde horadaron con los clavos para clavar en la cruz. Y cuando él hizo eso, bueno, me imagino que ese hombre lloraría amargamente, ¿verdad? Porque realmente dijo, perdóname, Señor, porque yo no creía. Y Cristo le dijo, estás creyendo porque viste, pero hay de aquellos que sin ver creen. Y eso es lo que está pasando con nosotros en esta hora. Por eso podemos decir que eso nos impulsa a ellos a llevar la palabra. Fueron perseguidos, por eso dice uno en Hechos 1:8, que dice que recibiréis poder del Espíritu Santo y serán bautizados y recibirán ese poder para que sean testigos en Judea, Samaria y en toda la tierra. Pero en Hechos 8:1 tuvo que venir una persecución bastante fuerte, cuando primero matan a Esteban, el primer mártir, por predicar la palabra del Señor. Y ya no les quedó más remedio que salir a predicar fuera de Jerusalén, fuera de Israel mismo, llevando la palabra de Dios. Gracias al Señor. Vamos a la aplicación de esta palabra. Dice que el Espíritu Santo produce la pureza de Dios en nuestras vidas. Número 1. El propósito de Dios es purificarnos, como dice el capítulo 2, verso 14 del libro de Tito, ¿verdad? Que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Dice que la labor, el propósito de Dios es purificarnos. La purificación del creyente no es una cosa que se hizo de un momento a otro, no, es un proceso gradual. Acuérdense que nosotros estamos gradualmente recibiendo lo que se llama la santificación progresiva. Vamos caminando de parte del Señor, tomados de la mano del Señor, que muchas veces retrocedemos un escalón, pero podemos avanzar 2, 3 escalones. O sea, que eso lo ayuda al Señor en nuestra vida y gracias a Dios por la paciencia que tiene Dios con cada uno de nosotros.
Dice también que el Espíritu Santo actúa como un orfebre con el barro, y ese orfebre, después de moldear una vasija de barro, lo somete al horno, al fuego, somete al fuego para quemar la escoria de ese barro con el cual se hizo la vasija. Y dice que también el Espíritu Santo somete al fuego, como se somete al fuego el oro y la plata, para quemar también la escoria que tengan esos minerales, que son minerales nobles, ¿verdad? El oro y la plata. O sea, que gracias a Dios, porque Dios está haciendo de nosotros, pasándonos por el fuego. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, como digo yo, de cuarentena, es un tiempo, vamos a decirlo, un tiempo que Dios nos está pasando por el fuego. ¿Para qué? Para que dejemos la duda, dejemos el temor, dejemos el miedo, realmente confiemos plenamente en Dios. No hay como confiar plenamente en Dios. Y venga lo que venga, mire, si es de pasar por esa enfermedad, la pandemia, la coronavirus, el COVID-19, bueno, lo hacemos en alabanza y para la gloria del Señor. Y Dios de inmediato va a proveer lo necesario para que su pueblo salga en victoria de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier trastorno, porque el pueblo de Dios siempre tiene que pasar por el fuego del Espíritu Santo para ser purificado. Gracias a Dios por esto, que Dios les bendiga. Recuerden que por Facebook y por YouTube aparece este texto, este trabajo, este estudio de cómo es el Espíritu Santo como un fuego. Y gracias a Dios porque ese fuego quema la escoria, quema lo malo, quema lo que a Dios no le agrada que hay dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo más importante para la gloria del Señor. Que Dios nos bendiga mucho y que cada día veamos cómo realmente el Espíritu Santo se mueve en medio de su pueblo. En medio de su pueblo no reciban otra cosa, no reciban lo que es la duda, el comentario que dijo fulano, que dijo el otro. No se pongan ni a recibirlo ni a comentarlo. Ahí me dijo un muchacho ayer, no, que dan cosas que le convienen. Yo decía, mira, si tú no lo viste, no lo comentes. ¿Tú lo viste? No, yo no lo comente porque en verdad que eso no tiene ninguna razón de ser. Comente lo de Dios, comente la palabra, comente el estudio. Si usted leyó esta mañana la Biblia en su hora de devocional diario en la mañana, usted puede sacar ahí algo que usted puede comentar. Mira, tanto que hay en la palabra para comentar, para enriquecernos, para glorificar a Dios, cosas maravillosas con las cuales nosotros podemos decir gracias al Señor, porque en esta mañana, en la lectura de la palabra, Dios me habló claramente. Y eso usted puede darle testimonio, dar gratitud al Señor delante de su familia, en el momento de sentarse a la mesa. Todo eso es bonito que lo mantengamos siempre en ese fuego activo en el medio del hogar. Que usted no es una vela que va a tener que prender, sino el fuego del amor, de la tolerancia, de la quietud, de la adoración, de la alabanza. Es el que tenemos que mantener en el hogar. Dios le bendiga mucho y hasta el próximo domingo.